Vemos aquí las tres primeras civilizaciones y me detengo para analizarlas. La civilización antigua, concentrada en dos lugares, Egipto y la Mesopotamia, inicia un desarrollo político que pasa de la conformación de ciudades-estado a la formación de reinos importantes. Va acompañada de un importante desarrollo en las técnicas de trabajo, dejando un legado arquitectónico-cultural muy importante como templos y pirámides que siguen siendo de asombro en la actualidad. Este desarrollo casi ininterrumpido marca una aceleración en el tiempo con relación a los adelantos técnicos y las transformaciones culturales. Por otro lado, vemos, como lo indica la línea de arriba, un progreso constante en la forma de vida del hombre. La civilización mística verá la interrupción abrupta de estos avances debido a la invasión y el caos que produjo la llegada de los pueblos indoeuropeos, culturalmente más primitivos, pero que habían logrado confeccionar armas con hierro, metal más duro que el bronce, que era el que usaban los pueblos camito-semita de la región. Estos pueblos, con dominio bélico, se sintieron muy atraídos por el dominio cultural de los pueblos conquistados, por lo tanto asimilaron su cultura y la distribuyeron por todo el territorio. De esta forma, lentamente comienzan a conformarse reinos en toda la región, pero este pequeño avance se verá nuevamente interrumpido por las segundas invasiones de los pueblos indoeuropeos, desmembrando los reinos y generando nuevamente caos y muerte. Por lo tanto, es notorio ver la división de estados que se da en esta civilización, que por otro lado, por los climas tan convulsionados que se vivieron, produjeron una desaceleración en el tiempo de los avances técnicos si lo comparamos con el ritmo que tenía la civilización antigua. Sin embargo, sí hubo un desarrollo en lo sociocultural, debido a que el hombre, al verse desprotegido y ante situaciones violentas, buscó respuestas ya no tanto en lo material, sino en lo espiritual. Aparecen o toman forma en este milenio las principales religiones de la época. Se escriben los primeros textos de la Biblia, en Egipto se escribe el libro de los muertos, y lo mismo ocurre con la mitología griega. Así que, en este aspecto y por la expansión territorial, se continúa observando un progreso natural cultural en el hombre a pesar de la desaceleración vivida. La civilización clásica se inicia tomando todo este legado cultural dejado por las dos civilizaciones anteriores. Aquí, de la formación de reinos se pasa a la conformación de los imperios hasta culminar con el Imperio Romano, sin duda el más importante de la historia, que gobernó toda la ecúmene, es decir, todo el mundo conocido en esa época, desde el cercano y Medio Oriente, pasando por toda la cuenca del Mediterráneo hasta incorporar gran parte de Europa Occidental. Por otro lado, los griegos van a dar un salto cualitativo, ya que, dejando un poco de lado el pensamiento mítico, incorporan el pensamiento racional. Y finalmente Dios, cumpliendo su promesa al pueblo hebreo, se hace hombre y sale al encuentro de todos los hombres, revelándonos la verdad. De esta forma, la humanidad alcanza su máximo desarrollo natural en todos los órdenes de la vida, razón por la cual se llama la plenitud de los tiempos y es el elegido por Dios para hacerse hombre. Solo que estos desarrollos no se dan en forma conjunta, sino separada cada una. Pero sin duda, marcan una nueva aceleración histórica. Solo para dar un ejemplo, en una feria romana, un mercader vendía un molino a modo de juguete que movía solo las aspas, movido por una pequeña máquina a vapor. Ese invento que 17 siglos después revolucionaría la economía y la sociedad del mundo, en ese momento pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque no había una necesidad de reemplazar el trabajo esclavo del hombre por el de una máquina. Sin embargo, ya estaban dados todos los conocimientos para dar ese salto cualitativo también en la vida del hombre. Finalmente, el vicio, la corrupción, en definitiva, el pecado, desestabilizarán internamente esta civilización, mientras que las invasiones germanas o bárbaras externamente ayudarán a ponerle fin a la misma. A la civilización cristiana occidental la encuadramos entre los años 250 a 1250, y como observamos tiene tres etapas, pero la primera y la segunda constituyen un mismo periodo en el cual culmina la civilización clásica y se forma esta nueva civilización. La última etapa es la del esplendor de la cristiandad. Volviendo al primer período, la primera etapa, que va del año 250 al 600, es puramente transitiva.
Se inicia con la última persecución romana a los cristianos, la más sangrienta, para que solo 65 años después, con el Edicto de Milán, Constantino ponga fin a las persecuciones, y 65 años más tarde, el emperador Teodosio la convierta en la religión oficial del imperio. Sin duda, la sangre de los primeros mártires durante 300 años de persecución comenzaba a dar sus primeros frutos. A partir de aquí se verá actuar a los apologetas y padres de la Iglesia, quienes, a la luz de las enseñanzas de Cristo, configurarán la doctrina y la moral de la Iglesia. En esta tarea aparecerán las primeras malas interpretaciones evangélicas llamadas herejías, que condujeron a acaloradas discusiones y reuniones conciliares. Por otro lado, también, a partir del año 250, el imperio entrará en una profunda crisis económica y política que ruralizará la sociedad. Y esta crisis, junto con las invasiones bárbaras, pondrán fin a la parte occidental del imperio, desapareciendo de este modo también todas las instituciones, a excepción de la Iglesia, quien se configuró institucionalmente siguiendo el modelo romano. En el año 600, luego de casi 300 años de la herejía arriana, la más importante que se sufrió en inicios de la vida de la Iglesia, desaparecerá quedando el cristianismo como única religión. Y acá me detengo con uno de esos detalles de la historia que nos permite ver cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y es que el arrianismo seguía las enseñanzas evangélicas, pero negaba la existencia de un Dios uno y trino. Consideraba que Dios Padre era el único Dios. Sin duda, este misterio que generaba un obstáculo para la mentalidad de la época, ya que les hubiese resultado más fácil considerar tres dioses, pero no el misterio trinitario, dio lugar a esta herejía que fue adoptada por casi todos los pueblos bárbaros, ya que justamente abandonar sus creencias y dioses por uno y trino les resultaba más complicado que aceptar la versión arriana. Sin embargo, cuando todos estos pueblos ya eran arrianos, con solo la prédica de una generación bastó para convertirlos en cristianos. Y si bien no era esta la voluntad de Dios, ya que como en el caso de los francos, un pueblo bárbaro que se convierte del paganismo directamente al cristianismo pudo haber pasado con todos, lo cierto es que fuera de verlo como un obstáculo, Dios supo utilizar esta creencia como puente para convertir todos los pueblos sin excepción al cristianismo, desapareciendo el arrianismo casi del día a la noche. La segunda etapa, conocida como temprana Edad Media, se extiende desde el año 600 al 900, y esta, junto con la etapa de transición, forman el periodo de formación de la cristiandad. Vemos en el mapa cómo al Imperio Romano de Oriente, llamado ahora bizantino, se le suman dos nuevos imperios. Por un lado, el musulmán, con una nueva cultura y formando una civilización distinta a la occidental. Este conquistó territorios del Imperio Romano y se extendió también hacia el oriente, mientras que buena parte de Europa occidental vuelve a constituirse en un imperio de la mano de los francos y con el aval del pontificado. En esta época se consolida el sistema feudal, muy vapuleado en estos momentos, pero que, para comprenderlo bien, no lo podemos hacer con la mentalidad economicista actual. De hecho, no hay allí una sociedad de clases, sino estamental. Por lo tanto, hay que verlo con la mentalidad de esa época, basado en el compromiso y la fidelidad de las dos partes que constituían el pacto feudo-vasallático, sellado además con la moral de la fe cristiana. Y va a ser a través de este pacto donde se comience a enlazar la razón clásica, la fe cristiana y la organización imperial, arrojando como resultado ese ideal caballeresco de la época donde cada estamento o estatus social está ligado a la tarea del servicio comunitario. Algo para tener en cuenta sobre esta etapa es que el mundo es rural y no es urbano. El imperio carolingio, como se lo conoció, va a sufrir las segundas invasiones bárbaras que lo va a dividir, dando un nuevo ordenamiento político, germen de las actuales naciones europeas. En la tercera etapa, que va entre el año 900 a 1250, conocida como la Alta Edad Media, observamos el esplendor de esta civilización. Aquí comienza un periodo de urbanización, lento y constante, llevando el modelo feudal a las ciudades a través de la formación de gremios o de cofradías. Los reinos comienzan a tomar forma y organizarse. La vida religiosa alcanza su grandiosidad a través de las distintas órdenes como las monásticas, con sus reformas, las caballerescas creadas en esta época para ir a las cruzadas, y las mendicantes también creadas en esta época,
con una importante presencia en la vida social y sobre todo en la educación. En esta etapa nacen las universidades, donde se alcanzan conocimientos hoy considerados esenciales para cualquier estudio, y también es digno de destacar que alcanzan la santidad personas de todos los distintos estamentos, incluyendo reyes y por supuesto papas. También lo que tenemos para destacar de esta sociedad es su arte, especialmente el gótico, como el románico, en las construcciones de grandes catedrales, castillos y palacios. Si en la etapa anterior se inició la conexión entre fe, razón y organización política, en esta se consolida tomando identidad hoy conocida como la cristiandad y llevándola a su magnificencia. Aquí observamos la civilización cristiana occidental y la civilización moderna global, hasta el día de hoy por supuesto, a las que vamos a intentar contextualizar. Para comenzar debemos recordar la forma inusual en la que desaparece la civilización clásica, que después de tener un periodo de mucha aceleración implota por sus propias deficiencias, razón por la cual pudo ser invadida por los pueblos germanos. Los pobladores sobrevivientes al imperio intentarán resguardar su cultura, en la que jugará un rol fundamental los monasterios, mientras que los pueblos invasores se verán atraídos por la cultura que descubren allí, muy superior a la que ellos traían. Por lo tanto, pasados los tiempos de conflicto, intentarán recrearla. En este intento es que se combinan elementos que no llegaron a combinarse dentro del imperio, como anteriormente ya habíamos dicho, la fe cristiana, la razón griega y la organización imperial romana, a la que se agregaron elementos propios de los pueblos bárbaros, principalmente su identidad. De esta forma se gesta una nueva cultura sistematizada en el sistema feudal que da origen a la nueva civilización llamada cristiandad. Este proceso fue lento, razón por la cual vemos una fuerte desaceleración con respecto a la civilización anterior, pero que en forma constante adquiere un ritmo y equilibrio que se verá expresado en su periodo de esplendor, es decir, en la etapa de la Alta Edad Media. Pero este logro fue ocultado y tergiversado principalmente por los iluministas. Basta tomar como ejemplo el pésimo tratamiento que hacen, por ejemplo, de la Inquisición, entre otras muchas cosas de esta civilización. Sin embargo, esta civilización quedará plasmada como la tesis, a la que le continuará la antítesis, que intentará transformar esta civilización en una nueva, distinta a la anterior. Aquí quiero aclarar que el hecho de ser distinto no significa necesariamente que sea contrario u opuesto, pero sí debe ser alternativo, ya que se pueden conjugar elementos opuestos con otros alternativos para generar algo diferente. Pero sí, se debe transformar cada elemento constitutivo de la civilización en un elemento distinto. Una de las formas de lograrlo es a través de revoluciones. Cuando es así, es porque el elemento que se quiere imponer es contrario al anterior. De esta forma se subvierte el o cada elemento hasta lograr la transformación que dé origen a la nueva civilización. Y aquí detengo el análisis hecho hasta ahora para observar que el desarrollo del hombre se dio de manera natural hasta la civilización clásica y que la tesis surge también de manera natural intentando rescatar todo lo mejor de lo logrado por la humanidad hasta ese momento, teniendo en cuenta además que el orden natural está sujeto y en función del orden sobrenatural, con el fin de elevar la creación hacia su creador. Es fácil deducir que, en la civilización cristiana occidental, el mundo se ordenaba hacia un fin sobrenatural. De hecho, el hombre de la cristiandad nos revela una cultura que se fundamenta en la adoración a Cristo y por él a la Santísima Trinidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguna civilización es perfecta, sino que todas son perfectibles. Por lo tanto, la antítesis también es una oportunidad para lograr este objetivo, ensayando caminos alternativos que colaboren con ello. Pero descubrimos que, en la formación de la modernidad, todos los cambios se dieron a través de revoluciones, imponiendo un elemento totalmente contrario al anterior hasta formar una nueva civilización, la que a su vez terminó siendo también totalmente contraria a la anterior. Además, no se vieron opciones alternativas que puedan entrar en conflicto con las mismas, por lo menos que hayan tomado trascendencia, que es lo que suele ocurrir cuando se generan este tipo de cambios, sino que, por el contrario, observamos un camino meticulosamente planeado y llevado a cabo a lo largo de 5 siglos. Este trayecto tan bien trazado, además, escapa a toda posibilidad humana, a no ser que sea conducido y guiado por una inteligencia superior que no esté sujeta al tiempo.
De esta forma queda al descubierto la necesaria intervención de Satanás, convirtiendo a esta antítesis en una civilización totalmente opuesta a la cristiandad. Y es por ello que vemos como resultado de estas revoluciones que ya no se rendirá adoración a Cristo, sino que a su opuesto, es decir, al anticristo. Si bien esto lo analizaremos en las próximas charlas, por lo menos dejamos aquí el tema planteado. Por eso, y para ir concluyendo con esta charla titulada Repensar la historia, solo vamos a nombrar cada revolución en su correspondiente año, donde veremos esa larga etapa de transición, que logra convertir esta nueva civilización en la antítesis de la anterior. Pero, a diferencia de cómo se formó la cristiandad, la modernidad, como ya dijimos, lo hace a través de sus revoluciones en las que fue destruyendo paso a paso y en forma progresiva a la cristiandad. Por lo que mientras ésta fue muriendo lentamente, la nueva se fue construyendo de la misma forma, generando de a poco una aceleración histórica hasta alcanzar el ritmo de vida actual. La modernidad se inicia con la Baja Edad Media, periodo en el cual se producen pequeños pero importantes cambios en el estilo de vida, afectando todos los ámbitos. Destacamos como un hecho significativo para estos cambios el cisma de Occidente, que fue una división que se dio dentro de la Iglesia por un periodo corto de tiempo, 70 años aproximadamente, donde hubo dos papas en dos sedes vaticanas, una en Roma y la otra en Aviñón, Francia, que va a terminar por desprestigiar la figura del pontífice. Sin embargo, el hecho más importante se da en el siglo XIV, con el surgimiento del pensamiento nominalista en contraposición al pensamiento realista de la escolástica, y a partir de aquí comienzan a sucederse las revoluciones. En el año 1517 se da la revolución religiosa con el cisma protestante. En el año 1688, la revolución filosófica, tomando como hito la gloriosa revolución inglesa, y a partir de allí todo el pensamiento iluminista. En el año 1750 se da la revolución económica con la revolución industrial. En el año 1789, la revolución política con la revolución francesa. En el año 1917, la revolución social con la revolución rusa. En el año 1968, la revolución cultural, tomando como hito el Mayo francés. El año 1969, la revolución tecnológica con el alunizaje, que da inicio a la era digital. Y finalmente, el año 1989, con la caída del muro de Berlín, que marca no solamente el fin de la Guerra Fría, sino también el fin de este período de formación de la civilización moderna, comenzando a partir de ahí el período de esplendor en el cual nos encontramos en la actualidad. De esta forma concluimos con esta exposición, con la finalidad de retomar ya a partir de la formación de la modernidad, viéndola en forma más profunda y específica, que nos acercan a comprender la realidad que estamos viviendo hoy.